Un hombre debe salir nadando del punto A hacia el punto B que se encuentra en la orilla opuesta del río. El ancho del río es 13 metros. ¿Con qué velocidad mínima respecto del agua debe nadar para llegar al punto B? La velocidad del río es 1.20 metros por segundo. Entonces la persona inicia su movimiento acá, quiere llegar hasta acá y nadando, ¿no es cierto? El río está moviéndose en ese sentido, ¿ok? Entonces tiene que llegar desde el punto A hasta el punto B, es la condición del problema. Entonces veamos qué pasa. Tengo un río, tengo una persona que está nadando, tiene una velocidad de nado esta persona, ¿no es cierto? Si no hubiese la corriente del río, la persona partiría desde acá y llegaría hasta acá sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? El río tiene una velocidad que es de 1.20 metros por segundo, entonces la va a desviar a la persona según esta dirección. La persona va a ir nadando apuntando en esta dirección, ¿no es cierto? Pero el río lo va a desviar según esa dirección. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la velocidad total que tiene esta persona? Entonces no nos olvidemos que estamos hablando de velocidades. La velocidad es una magnitud vectorial. Entonces esto es una suma de vectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la velocidad de la persona sería esta, 3 metros por segundo, y la velocidad del río sería 4, si se recuerdan cómo sumamos un vector que va así y que vale 3 metros por segundo y otro vector que va así y vale 4. Si se fijan, estoy colocando un vector a continuación del otro y este es el método del polígono para llegar al resultante. Uníamos el punto inicial y el punto final y esto lo llamamos la resultante, ¿no es cierto? Las ecuaciones para encontrar el valor de la resultante era la ecuación de Pitágoras, r cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. La resultante en este caso me salía 5, ¿no es cierto? Por tanto, la velocidad real de esta personita es 5 metros por segundo y se mueve no en esta dirección, no en esta, sino que en esta dirección se mueve, ¿no es cierto? Y va a llegar al punto B tal como queremos, pero la persona tiene que ir nadando en esta dirección. Tiene que ir apuntando en esa dirección el nado, el río le va a desviar en esa dirección y la velocidad resultante es esa, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hiciéramos lo mismo, la velocidad del hombre fuese 6 y esto sería 8, aplicamos igual, en este caso digamos paralelogramo, 6 y 8, tengo un vector que vale 6, un vector que vale 8, la resultante lo hacíamos así, y esta es la resultante. Para encontrar la resultante hacíamos Pitágoras y la resultante con Pitágoras nos salía 10. La velocidad resultante del hombre era 10, ¿ok? Entonces eso hay que tener bien en cuenta. Entonces yo sé que la persona tiene que llegar acá y partir en A y llegar a B. Se fijan que es un triángulo rectángulo. Lo estoy dibujando acá, el triángulo es rectángulo. Es 14 metros, 13 metros y digamos este ángulo es alfa, ¿ok? Estoy dibujando otra vez el triángulo acá y la persona con sus velocidades tiene que igual formar ese triángulo, ¿no es cierto? Pero ya no con distancias, sino con velocidades, ¿ok? Este ángulo es alfa, es idéntico, estos son triángulos similares, ¿ok? Esto realizado con distancias, esto realizado con velocidades. ¿Por qué? Porque la persona tiene que partir desde acá, punto A, y llegar hasta el punto B. Es la condición del problema, ¿ok? Por eso esos ángulos tienen que ser idénticos. Estoy graficando esos ángulos, esos triángulos, un triángulo para las distancias y un triángulo para las velocidades. Como es un triángulo rectángulo, todo lo que sabemos de trigonometría se puede aplicar acá. ¿Qué les parece aplicar la tangente del ángulo alfa? La tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta ecuación la voy a utilizar acá, en la primera parte para las distancias y también la voy a utilizar para las velocidades. En la primera parte sería cateto opuesto 14 sobre el cateto adyacente 13. Los metros se van con los metros y me sale que el tangente de alfa es igual a 14 sobre 13. Se va a hacer la ecuación número 1. Para las velocidades lo mismo, el mismo ángulo alfa es igual a cateto opuesto 1.20, la velocidad del río,
sobre la velocidad del nadador. ¿Ok? Esa es la ecuación número 2. Ambos ángulos son iguales, por lo tanto sus tangentes son iguales. 14 sobre 13, ecuación 1, es igual a 1.20 sobre velocidad del nadador, ecuación número 2. Despejo la velocidad del nadador según ese esquema y después encuentro que la velocidad del nadador es 1.11 metros sobre segundo. Y listo, estás resuelto.